people are entering. Buenos días, buenas tardes, good morning, good afternoon to everyone who is joining us. Vamos a empezar en aproximadamente un minuto. We will begin in approximately 1 minute. Thank you, everyone. To everyone who is just joining, we will begin in approximately 30 seconds. Gracias a todos los que están uniendo. Estamos esperando que se unan a la llamada. Vamos a comenzar en unos segundos. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos los que se nos están uniendo a este panel. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Denka Piskulich, yo soy la directora ejecutiva de la Asociación Costa Rica por Siempre. Es un gusto tenerlos acá con nosotros para lo que será la tercera y última sesión del día de hoy. For those of us who are joining us who are English speakers, please beware that we do have simultaneous translation into English available. And you can enable this function in case you require it in the bottom of your screen. Most of the session will be held in Spanish, so please feel free to use the simultaneous translation. También quisiera pedirles a todos, como lo hemos estado haciendo en las dos sesiones anteriores, que utilicen la función del chat, ya sea para compartir cualquier información que quieran compartir, pero ante todo para que nos digan su nombre, el país y la organización que representan, porque eso también es muy útil para nuestros panelistas que utilizan esa información también para saber cómo dirigirles a ustedes también las preguntas. Quisiera primero, y antes de pasarle la palabra a Tania Amur, agradecer a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, por todo su enorme aporte técnico en la realización de este evento. Y quisiera ahora presentarles a Tania Amur, quien es la gerente regional del programa de la UICN para México, América Central y el Caribe. Tania va a ser la moderadora de esta sesión. Muchísimas gracias, Tania, y te cedo la palabra. Buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias, Zdenka. Un gran gusto poder ser parte de este evento. Y yo quisiera, primero que nada, en nombre de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, dar un sincero agradecimiento al gobierno del Reino Unido y su embajada británica en Costa Rica, y a la Asociación Costa Rica por Siempre, miembro de la UICN, por invitar a la UICN a ser parte de tan importante evento. Para nosotros es claro que es un evento muy relevante de cara no solamente a la próxima COP26, sino también porque es en un momento en que el mundo, y la región en particular, están reajustando su rumbo y ambiciones en materia de economía, bienestar humano y naturaleza. Entonces, le doy primero la más cordial bienvenida a todas las personas que participan en esa sesión que se titula Adaptación basada en ecosistema en la práctica, lecciones aprendidas desde el campo. Y son participantes, digamos, a lo largo y ancho de América Latina y también de otras regiones. Y quiero dar un especial agradecimiento a los panelistas, quienes compartirán con ustedes sus experiencias. Entonces, rápidamente, ¿de qué se trata esta sesión? Hemos en la mañana tenido unas intervenciones muy interesantes que de hecho vamos a retomar en esta sesión. ¿Por qué? Porque reconocemos que para cumplir con los compromisos nacionales, regionales y globales, digamos en materia de resiliencia al cambio climático, para reconciliar naturaleza y gente, las acciones deben ser implementadas en campo, con y para las comunidades, las familias, pueblos indígenas y afrodescendientes. Por ello, esta sesión busca abordar algunos elementos claves que son los siguientes. Primero, cómo las soluciones AVE
como soluciones basadas en la naturaleza, apoyan a las comunidades a adaptarse y prosperar. Dos, ¿cuáles son los costos y beneficios de las inversiones AVE y el rol de las inversiones públicas y privadas? Tercero, los retos en el diseño, la implementación y la verificación de las medidas. Y finalmente, cómo escalar las buenas prácticas a nivel nacional y regional. Para ello, hemos seleccionado una muestra de experiencias muy ricas por su diversidad, por varias razones. Primero, en diferentes paisajes y mosaico de ecosistema y biodiversidad, costero marino, bosque tropical, ecosistema de montaña. Estos ecosistemas también tienen diferentes niveles de degradación o de salud y coexisten áreas productivas con diferentes categorías de áreas de conservación. Dos, tiene actores locales de diferentes culturas. Tres, tenemos diferentes tipos y roles de instituciones involucradas en esas experiencias. Y finalmente, las experiencias que van a poder apreciar son soluciones basadas en la naturaleza en el campo agrícola, pecuario, forestal, marino. Entonces, ¿cómo lo vamos a organizar? ¿Cómo vamos a organizar esta sesión? Vamos a tener dos grandes bloques. Uno para las presentaciones, que son 4, que son presentaciones cortas con un mismo esquema. Y segundo, un conversatorio con el panel. En el primer bloque vamos a tener 2 presentaciones y del público vamos a, del chat, en la pestaña de preguntas, vamos a seleccionar una pregunta dirigida a un panelista específico para poder, digamos, precisar, tal vez clarificar algunos temas. Luego tenemos 2 presentaciones más y lo mismo, vamos a tener 1 o 2, dependiendo del tiempo, preguntas a los cuales los panelistas van a contestar. Por ello es muy importante que en la sección de preguntas y respuestas ustedes pongan sus preguntas conforme va avanzando. Finalmente cerraremos con mensajes claves. Los panelistas tendrán unos 8 minutos para sus presentaciones. Sin más, me complace entonces pasarle la palabra a nuestro primer panelista, Raúl Quesada Aguilar. Él es ingeniero agrónomo, productor de cacao, guatemalteco. Desde el 2020 funge como gerente de la Fundación Laguna La Chua y es un especialista en agronegocio de cacao y tiene amplia experiencia en toda la parte de genética, establecimiento, manejo de plantaciones, post cosecha, certificaciones, o sea, en la cadena, y ha sido gerente de proyectos asociados a buenas prácticas agrícolas y organizaciones empresariales, en particular en Alta Verapaz. Él nos va a presentar la experiencia de agrocadenas de cacao y medios de vida en La Chua, Guatemala, en Alta Verapaz. Por favor, Raúl, le paso la palabra. Buen día a todos, un gusto saludarles. Pues aquí tengo la oportunidad de compartirles la presentación de la Fundación Laguna La Chua en sus experiencias en conjunto con la UICN y la Fundación Argidius. Les vamos a presentar lo que es la cadena de negocios de cacao y los medios de vida de La Chua en Guatemala. Empezamos con la ubicación. Para los que no nos conocen, estamos ubicados al norte de Guatemala, colindando con la parte de México. Estamos en una organización, una zona netamente rural, alrededor del Parque Nacional Laguna La Chua, que tiene alrededor de 55 comunidades que están organizadas en varias asociaciones y que conformamos a la Fundación Laguna La Chua. Siguiente. Bueno, ¿cuáles son los desafíos que hemos enfrentado durante este proceso? Realmente, como les indicaba, que estamos en una zona muy rural de Guatemala, muy alejada de la ciudad. Tenemos un factor de índice de pobreza que llega entre $1.1 por día para una familia.
Realmente han habido muchas presiones hacia el uso de los suelos, se ha perdido mucho la cobertura forestal, se hacen cultivos anuales de maíz, de potreros, hay quemas anuales que se realizan, entonces esto hace una fuerte presión sobre porque el Parque Nacional Laguna La Chao. Tenemos algunos problemas con gente con madereros, tierras de cultivos comerciales, materias primas, que están impactando fuertemente sobre el Parque Nacional. También en los últimos años se ha visto el efecto del cambio climático. Hemos tenido problemas de precipitaciones, de diferentes frecuencias de precipitación que no se veían antes. Y el cacao, pues realmente lo miramos como una alternativa muy buena, solo que no generaba lo suficiente monetariamente el uso de variedades que se tenían, no había una calidad, no existía una calidad y una alta variabilidad de precios. O sea, realmente había muchas debilidades, muchos desafíos que teníamos que lograr. Siguiente. Bueno, entonces, ¿qué estrategias se hicieron? Realmente empezamos con el establecimiento de sistemas agroforestales. Esto nos permite tener una diversidad biológica de varias especies dentro de un sistema que nos ayuda a tener una conectividad entre las especies, ¿verdad? También en Guatemala existe un programa de incentivos forestales. Estos establecimientos de sistemas agroforestales nos permiten que en un marco de una ley pro bosque nos puedan incentivar para la siembra de estos cultivos, ¿verdad? También se trabajó fuertemente en la cadena de valor, desde el principio, desde el establecimiento, el mantenimiento y dar una capacitación constante a través de asistencias técnicas y un excelente procesamiento del cultivo. También nos estamos enfocando en mercados diferenciados, mercados que estamos viendo en Estados Unidos, Europa y Corea. En estos mercados diferenciados regularmente se necesitan de certificaciones orgánicas, certificaciones de comercio justo, certificaciones, digamos, que nos ayuden a darle un plus, un extra a nuestro producto, ¿verdad? También tenemos la agregación de valor a través del control de calidad, mejorar la calidad para ser diferenciados fuertemente y para que nos reconozcan por la alta calidad que tenemos. También existen otras actividades como la ruta del cacao. Regularmente donde hay sembrado cacao en nuestra región, hay zonas turísticas, hay zonas que son muy apreciadas. Entonces hay una ruta del cacao que podemos establecer a través de una fase de turismo con cacao. Y también realmente el fin de todo esto es tener un negocio que sea sostenible. Y para ello hay que establecer buenos planes de negocio de las organizaciones que producen cacao para que ellos puedan hacer sostenible el negocio, para que realmente sea rentable y sostenible en el tiempo. Siguiente. Bueno, ¿qué resultados hemos tenido? Realmente el cultivo del cacao yo lo miro desde tres aspectos muy generales. El primero es económico, ya que realmente se genera ingresos anuales. En nuestro caso, más o menos de 410 y 500 dólares que se generan de ingresos anuales en este sistema. También tenemos un alto ingreso o resultado en, en lo que es la ecología. Realmente hemos recuperado zonas degradadas, sitios que podían ser utilizados para otros usos, que los utilicen en sistemas agroforestales, es un beneficio ambiental muy grande que no hemos logrado. Generamos también una diversificación, ya que el productor puede tener diferentes cultivos, diferentes usos, el uso de leña, el uso de otros cultivos que les dé alimento, el uso de especies menores que puedan apoyar al desarrollo de los cultivos. Entonces esto nos genera realmente una cobertura forestal, una mayor infiltración de agua. También hace que la diversidad biológica de la región
o de los ecosistemas, de los sistemas agroforestales, sea más rica. Esto nos ayuda porque realmente el resultado se ve, el impacto en varios años se ve, y la inversión pública realmente, en nuestro caso, tuvimos inversiones grandes del tema público de Fonagro, y con ProDeNorte son programas nacionales que nos ayudaron bastante a poder desarrollar la cadena. También hemos enlazado con compañías para poder duplicar precio de la bolsa de cacao y planes de negocio que se desarrollen. Actualmente estamos en producción de 50 toneladas en la región, y también todo este sistema nos genera una mayor resiliencia. Siguiente. Bueno, ¿cuáles son las lecciones aprendidas que tenemos? La diversificación de ingresos dentro del sistema es importante. Tenemos que tener varias fuentes de ingresos. El enfoque de mercados, realmente irse a mercados diferenciados, a nichos de mercado, es más sostenible y es más importante. Para ello hay que tener certificaciones. La restauración del paisaje a través de sistemas agroforestales nos provee mucha resiliencia y adaptación al cambio climático en el tema del aumento de las temperaturas, de bajas precipitaciones, de manejo de humedad. La incidencia política es importante para el desarrollo de la agrocadena. Realmente eso hemos aprendido, que hay que hacerlo en conjunto, hay que hacerlo a nivel nacional. Y también la organización y gobernanza de los diferentes actores que actúan en toda la cadena a nivel nacional es importante, pues que se puedan complementar para tener una mejor incidencia. Y la necesidad de inversiones públicas realmente es importante, porque cuesta en nuestros países conseguir inversiones públicas y que éstas vengan a hacer un resultado importante. Y también a la par de la inversión privada, que realmente es importante para desarrollar cualquier tipo de actividad. Pero en este caso, que se una la inversión pública y la privada, fue uno de los factores claves que ayudó a nuestro ejemplo, o a nuestro desarrollo. Siguiente. Entonces yo aquí me quedaría, y les invito a seguir viendo el proceso de la CHUAP, que estamos todavía en desarrollo y que tenemos muchas cosas más que debemos hacer todavía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raúl. De verdad que una experiencia muy, muy interesante. Y quiero subrayar un tema, que aquí estamos hablando de una zona donde el proceso organizativo ha sido liderado por la Fundación La CHUAP, que es una organización de la sociedad civil, que agrupa entonces varias organizaciones. Y el otro tema que es fundamental, es que todo el trabajo desde el inicio ha sido visto en toda la cadena de valor. Eso es importante. Quiero pasar la palabra a María José González, que entonces pasamos de una experiencia local con una liderado por la Fundación La CHUAP, con el apoyo de la UICN y muchas otras organizaciones, a una organización que es de ámbito regional y centrada en lo que es la parte costero-marina. María José nos va a presentar mecanismos financieros para la resiliencia en el sistema arrecifal mesoamericano. María José es bióloga guatemalteca de nacionalidad, formada en manejo de vida silvestre. Desde el 2005, María José González es directora ejecutiva del Fondo Arrecifal Mesoamericano, MARFAND, que es un fondo ambiental regional con una dotación de más de 30 millones de dólares, que fue establecido para la conservación, restauración y uso sostenible de los recursos en la ecorregión del arrecife mesoamericano, ¿no? Que es compartido por México, Belice, Guatemala y Honduras. María José fue investigadora en ecología de vertebrado en el Parque Nacional Tikal. Dirigió la Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales y Ambiente en Guatemala, FCG, también miembro de la UICN, igual que Funda La CHUAP, a cargo del programa de pequeñas subvenciones, y participó en el diseño y establecimiento de la red de fondos ambientales de América Latina y el Caribe, REDLAC.
Entonces ahí vamos a tener una visión más desde con punto de entrada de lo que son los mecanismos financieros. Muchísimas gracias, María José. Tenés la palabra. Muchísimas gracias, Tania. Buenos días y buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este evento tan importante e interesante. Es un honor participar en este panel. Como ha dicho Tania, voy a hablar sobre mecanismos financieros para resiliencia costera. Por favor, la siguiente. Este es un mapa de la región del arrecife mesoamericano, o SAM, como se le conoce, que está integrado por los 4 países, México, Belice, Guatemala y Honduras. De los cerca de 2 millones de habitantes que tiene, aproximadamente el 50% depende directamente del arrecife para su sustento. La siguiente, por favor. Como otros arrecifes en el planeta, proporciona muchísimos beneficios. Protección costera es uno de ellos. Los arrecifes, como mencionó esta mañana Carlos Uribe, son la primera línea de defensa ante tormentas, de protección ante tormentas, además de otros como seguridad alimentaria y pesquerías, turismo, etcétera. Pero también hay muchas amenazas a los arrecifes. Y cambio climático es quizás de las mayores, que además exacerba las amenazas de origen antropogénico. En cuanto a cambio climático, están blanqueamiento coralino, acidificación y tormentas y huracanes. Podemos ver allí el mapa de la intensidad de tormentas en la región en los últimos 30 años, que no incluye el 2020, que como sabemos fue un año verdaderamente fuerte en tema de tormentas. La siguiente, por favor. En Marfan desarrollamos la iniciativa de rescate de arrecifes para fortalecer la resiliencia y recuperación de los arrecifes en el SAM y de los servicios ambientales que prestan, a través de apoyar restauración y respuesta a emergencia, con el objetivo de fortalecer la resiliencia de las comunidades que utilizan esos recursos. Para ello tenemos 3 estrategias de intervención. La primera es sostenibilidad financiera, que es el foco de esta presentación, y el objetivo principal es el diseño y aplicación de un seguro paramétrico para arrecifes. Los seguros paramétricos son productos financieros que ofrecen cobertura ante riesgos catastróficos y se basan en parámetros o criterios previamente definidos, que si se cumplen, disparan el pago del seguro rápidamente para cubrir la respuesta de emergencia ante la catástrofe, que en este caso es para atención a tormenta o huracán. Esto es muy importante porque análisis han demostrado que la respuesta inmediata al arrecife tiene una relación de costo-beneficio de 1 a 10 en comparación con no intervenir para nada en la restauración del arrecife. Por tanto, hace sentido tener un mecanismo financiero que permita esta respuesta de emergencia para restablecer los servicios ecosistémicos lo antes posible. Las otras estrategias son fortalecimiento de capacidades para esa respuesta de emergencia y estrategias de riesgo a nivel nacional que incorporen a los arrecifes como capital natural. Trabajamos en los 4 países con socios locales, con autoridades nacionales y también con autoridades y mecanismos regionales. Nuestro socio en el diseño del seguro es Willis Towers Watson, que es un broker de seguros. Ahora, nada de esto sería posible sin el apoyo de donantes y colaboradores, como se ve en la filmina. Además, quiero mencionar que TNC ha desarrollado un piloto de seguro para la costa de Quintana Roo, con enfoque en arrecifes de coral, pero también playas. Y trabajamos muy de cerca con TNC en las estrategias que he mencionado. La siguiente, por favor. A través de las estrategias indicadas, estamos desarrollando un paisaje de respuesta y resiliencia. Y esto parte de reconocer que los arrecifes son infraestructura natural y una solución basada en naturaleza que tiene necesidades de mantenimiento y de protección y de respuesta oportuna para permitir la continuidad de los servicios ambientales que proporciona. Entonces, a la derecha vemos el ciclo de este paisaje, que inicia con instrumentos de política que habilitan las capacidades, gobernanza y financiamiento. Los mecanismos financieros que proporcionan financiamiento como el seguro y el fondo de emergencia que veremos en un momento. Estos dan fondos rápidos para acción inmediata y esto permite la restauración, la respuesta de emergencia que va a restaurar los beneficios del ecosistema y esto a su vez va a fortalecer la resiliencia comunitaria. La siguiente, por favor.
Aquí podemos ver algunos resultados a la fecha. En cuanto a sostenibilidad financiera, además de avances en el diseño del seguro, hablaré del fondo de emergencia. En cuanto al seguro, se han desarrollado varios estudios novedosos que permiten afinar el instrumento del seguro. ¿Cuáles son los factores de huracanes que más afectan a coral vivo, por ejemplo? Y todo esto está siendo incorporado por Willis Towers Watson en el diseño del seguro en 7 sitios piloto, como pueden ver en el mapa, en los 4 países de la región, que fueron seleccionados por diferentes actores en cada país. El fondo de emergencia es para cubrir la respuesta primaria si es necesario adelantar costos antes del pago del seguro o para complementar el seguro. Actualmente tenemos un fondo pequeño que se activó en octubre del 2020 para apoyar la respuesta de emergencia en el Parque Nacional de Puerto Morelos en Quintana Roo ante la tormenta Gama y el huracán Delta. En este caso fue para suplir fondos antes del pago del seguro que mencioné anteriormente de Quintana Roo. Con este apoyo, los equipos de emergencia lograron estabilizar 1.933 colonias, cementaron 4.200 fragmentos y apuntalaron 7.500 fragmentos bajo el agua, uno por uno. Fue un trabajo realmente increíble, muy bueno. Y están dando monitoreo a este proceso. En cuanto a fortalecimiento de capacidades, es necesario establecer una gobernanza de respuesta. Y a la fecha, con TNC, hemos avanzado en México, en Belice y en Honduras, creando fuerzas de tarea, comités coordinadores de respuesta y brigadas de respuesta inmediata. Se han capacitado por ahora virtualmente debido a la pandemia desde el año pasado y este año se espera continuar con varias capacitaciones, ojalá que algunas ya se puedan hacer en el terreno, en el agua. También hay una red de restauración en el SAM que reúne a muchos actores de la región y fuera de la región para intercambiar metodologías y mejores prácticas en torno a restauración de arrecifes. La última estrategia, que es fortalecer y crear estrategias de riesgo en cada país que incorporen el capital natural. Se han hecho muchos análisis de marcos legales en los distintos países para determinar dónde hay vacíos y dónde hay oportunidades para poder incorporar la importancia del capital natural. De manera muy valiosa, el BID apoyó el desarrollo de la valoración económica de los arrecifes en los 4 países, aplicando la misma metodología, y esto proporciona valores actualizados que van a servir para tomar decisiones en cuanto a protección y manejo adecuado de los arrecifes. Este documento, se terminó el análisis hace muy poco y se espera que en las próximas semanas pueda estar disponible. Pero principalmente es información para los gobiernos y sector privado para entender qué significa, cuál es el costo de perder los arrecifes y si no se cuidan y no se restauran. Y por último, quisiera compartir en la última, por favor, en la siguiente, algunas lecciones aprendidas de este proceso. Creo que lo más importante es que ha sido un proceso que muestra el poder de la cooperación regional, que conecta lo regional a lo local, ¿sí? Se planifica un fondo de emergencia, el seguro, con visión regional, pero también se planifica con las brigadas de respuesta a nivel de la comunidad que va a responder para restaurar sus recursos. Eso ha sido muy valioso. La participación activa de las autoridades de áreas protegidas y de pesquerías en los 4 países del SAM ha sido fundamental. El ejemplo de la participación del gobierno y del sector privado en la compra del seguro en Quintana Roo es una indicación positiva para réplica en los otros países del SAM. El piloto del Fondo de Emergencia en Puerto Morelos demostró que el mecanismo es efectivo, que responde bien y de manera oportuna, y también que es necesario tener mecanismos rápidos y ágiles que puedan llevar esos fondos directamente a los grupos de la comunidad que están haciendo o que van a hacer la respuesta de emergencia. Estas son las primeras lecciones que queremos compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María José. Como ven, es muy interesante el punto de entrada de los mecanismos financieros para atender la restauración, pero no solamente la restauración, sino atender con mecanismos eficientes y rápidos, y todo lo que eso implica en términos de también arreglos legales, de mecanismos financieros,
de ciencia y acciones concretas. Le voy a hacer nos llegó una pregunta para Raúl Quesada, que dice lo siguiente, Raúl. Para la aplicación de los planes, en realidad para el diseño de la cadena de cacao, han usado los planos de cuencas hídricas o algún otro tipo de ordenamiento territorial, pensando en la ecorregión Lachua. Tal vez, Raúl, si pudieras darnos algunos elementos al respecto. Muchísimas gracias. Perfecto. Realmente no se tomó muy en cuenta el uso de las cuencas porque estamos en la parte baja de la cuenca, entonces realmente no tenemos mucha incidencia sobre, digamos, la parte alta de la cuenca está muy lejana a donde estamos nosotros actuando, pero sí la parte importante acá son las precipitaciones. Entonces sí se tomó el mapa de precipitaciones, temperaturas y altitudes que son para el desarrollo del cultivo del cacao. Entonces nuestro mapeo no se guió tanto en las cuencas o en la parte alta o baja de la cuenca, sino que se guió más en las precipitaciones donde existen las precipitaciones, el nivel de precipitación que necesitamos, que es mayor de 2.500 milímetros anuales, y la temperatura media, que realmente es un factor crítico para la producción de cacao. Es la temperatura no debe ser menor a 14 grados centígrados y no exceder los 36, 38 grados centígrados. Entonces, en base a eso, es un mapeo y en donde realmente todas las personas que pertenecen a esa área donde está regulado por estos dos factores son las que se toman en cuenta para la toma de decisiones de la agrocadena a nivel nacional. Perfecto, muchísimas gracias. Como somos muy eficientes en el uso del tiempo, voy a pedirle a María José que conteste a una pregunta muy brevemente que dice lo siguiente: el seguro se basa en una línea base de estado del arrecife. ¿En qué situaciones se activa el seguro? Gracias, Tania. Actualmente se está diseñando precisamente el seguro para determinar cuáles son esos factores que activan el seguro. Pero uno de los estudios hechos determinó que los factores más, las características de los huracanes más cercanamente asociados al daño en los arrecifes es la velocidad del viento al momento de pasar cerca de un sitio, si el sitio es barlovento o sotavento, y la cobertura de coral vivo. A más coral vivo, más coral que se pueda dañar. Entonces, actualmente los socios de Willis Towers Watson están integrando estos elementos de cobertura de coral vivo en los 7 sitios piloto para definir exactamente cuáles van a ser los factores que disparen el seguro. Ese es el proceso en el que se está ahora. Y para la información de línea base de cuál es la cobertura de coral, se está utilizando la información de la Iniciativa de Arrecifes Saludables para Gente Saludable, que es una iniciativa regional en el SAM de los 4 países, que cada 2 años publican el estado de salud del arrecife y uno de los indicadores que miden es cobertura de coral vivo. Perfecto, muchísimas gracias. De todas maneras, a los participantes, si siguen poniendo preguntas, los panelistas en el transcurso del tiempo que nos queda también pueden intentar responder directamente para poder atender sus dudas. Creo que el tema del arrecife mesoamericano, y en la mañana se mencionó, es un tema complejo porque son ecosistemas interconectados y es cierto que en la región ha habido, digámoslo así, siempre lo mencionamos, muchas veces la región vive como de espalda al mar y a las costas. Y este esfuerzo que se está haciendo, y en particular a través de Marfan, es realmente para mí una punta de lanza para poder poner de nuevo en la palestra y a su justa prioridad los ecosistemas costero marinos.
Sin mayor demora, quiero pasar ahora a otra experiencia, ya pasamos a Sudamérica, que nuevamente ahí quien nos va a presentar una experiencia de implementación de medidas AVE en Manabí, en la provincia de Manabí, Ecuador, es Karina Salinas. Y es desde, en ese caso, también la óptica y el liderazgo del Ministerio de Ambiente y Agua del Ecuador. Karina Salinas es bióloga de nacionalidad ecuatoriana, cuenta con amplia experiencia en el sector público en iniciativa de desarrollo sostenible y adaptación al cambio climático. Actualmente es la coordinadora de cambio climático y adaptación del Ministerio de Ambiente y Agua del Ecuador. Y les va entonces a presentar en 8 minutos esta experiencia que es muy interesante por nuevamente la integralidad del tipo de medidas que se empezó a implementar. Karina tiene la palabra. Buenos días con todos y todas, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del sitio en el que nos estén escuchando. Muchas gracias por la invitación de parte del Ministerio de Ambiente y Agua del Ecuador. Nosotros vamos a hablar y les vamos a conversar un poco acerca de una experiencia específica en la provincia de Manabí, en la zona de las costas del Ecuador. Para su conocimiento, pues vamos a empezar. La siguiente, por favor. Bueno, nosotros estuvimos ubicados, como les decía, en la zona costa, en la región costa, en la provincia de Manabí, en 2 parroquias, que es la organización territorial más pequeña que tenemos acá en el Ecuador. Tenemos provincias, tenemos cantones y tenemos parroquias. Estábamos en 2, en la parroquia Membrillal y también en la parroquia Honorato Vázquez. ¿Qué características tenían estas parroquias? En Membrillal estábamos trabajando en un ecosistema de bosque seco y en Santa Ana y en la parroquia Honorato Vázquez en un bosque húmedo tropical. Entonces la idea aquí era poder identificar cuáles eran las presiones que se ejercían sobre el ecosistema y en base a esto, cuáles podrían ser esas medidas de adaptación basadas en ecosistemas que nos permitan como comunidad, como gobierno local, adaptarnos hacia esos efectos adversos del cambio climático. Dentro de la propuesta, dentro del programa que lo compartimos con Colombia, teníamos 4 componentes. El primero, AVE en la práctica, que se los voy a explicar un poco más adelante y creo que fue uno de los más importantes para el éxito del programa. El segundo fue el desarrollo de capacidades, en donde nosotros nos garantizamos que un grupo específico de personas de la comunidad, de docentes también, y también a nivel técnico en los gobiernos locales puedan capacitarse en lo que se refiere a medidas de adaptación basadas en ecosistemas. Por otro lado, sabíamos que toda esta información que se generaba, necesitábamos gestionarla de la manera adecuada para poder difundirla, para poder replicarla y a su vez poder tener repositorios de la información. Por eso tuvimos un componente específico de comunicación y gestión del conocimiento. Finalmente, muy importante, incluir el enfoque de adaptación basada en ecosistemas en la política local. En este punto fue interesante que los gobiernos locales a nivel cantonal o municipios lograron incluir, tal vez no en su PDOT, pero sí en acciones específicas, medidas de adaptación basadas en ecosistemas que hasta la actualidad las están implementando. La siguiente, por favor. Siguiente. Aquí vamos a ver un poco las presiones que nosotros identificamos en las zonas. Por ejemplo, tenemos en las zonas, principalmente en la parte de bosque seco, había un muy mal manejo de todo lo que es el ganado ovino y también mal manejo de la tierra en sí. Cómo estábamos produciendo, cómo estábamos haciendo la finca, para qué estábamos utilizando el suelo. No se estaba gestionando de manera adecuada el agua. En cambio, del otro lado, en el bosque húmedo tropical, nosotros identificamos que no había acceso al agua. Teníamos agua, no teníamos el acceso a la misma y los cultivos también estaban siendo manejados de una forma no adecuada. Entonces, al momento de identificar estas presiones, la siguiente, por favor, nosotros con la comunidad empezamos a identificar cuáles eran las medidas que podíamos identificar para poder suplirlas. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Nos reunimos con la comunidad, nos reunimos con tanto dirigentes como representantes de los gobiernos locales, además de eso con
representantes de los municipios, etcétera, para decirles, miren, estas son las presiones, ¿cuáles creen ustedes que pueden ser medidas que se pueden implementar que disminuyan estas presiones sobre el ecosistema y a su vez nosotros poder servirnos de ese servicio ecosistémico y adaptarnos al cambio climático? Eso fue bastante interesante porque salieron medidas no solamente en temas productivos agrícolas o agropecuarios, sino también, por ejemplo, el tema de ecoturismo. Nosotros identificamos que al usar el paisaje como un elemento que permita un ingreso económico a las comunidades puede ser bastante interesante. Por otro lado, el uso adecuado de los recursos que tenemos en nuestro entorno. Por ejemplo, en la zona se daba mucho el bambú, no lo utilizaban, se perdía. ¿Cómo nosotros podemos fortalecer a las comunidades para que puedan hacer un aprovechamiento sostenible de ese recurso? Además de eso, es importante tener en cuenta que las medidas, tanto de solución basadas en la naturaleza y en este caso específico, de adaptación basadas en ecosistemas, no pueden implementarse solas. No puede verse como un enfoque aislado de otros enfoques. Necesitan ser acompañadas por otras medidas u otros enfoques como el tema de adaptación basada en comunidades, adaptación basada en infraestructura, y este mix te va a permitir tener medidas de adaptación mucho más eficientes, económicamente también mucho más aceptables y obviamente pueden tener un mayor impacto. En este punto sí quería detenerme un poco porque les mencionaba al principio que el componente 1 era uno de los más importantes. La comunidad aprende haciendo. La comunidad se motiva en base a un incentivo que no necesariamente debe ser monetario. También puede ser un incentivo con insumos, un incentivo a base de capacitaciones, un incentivo con programas de capacitación, de comunicación, etc. Nosotros identificamos cuáles eran las buenas prácticas que se estaban implementando en la zona y las replicamos. Además de eso, como les mencionaba, identificamos aquellas prácticas que se podían implementar también, pero que no estaban siendo capitalizadas en ese momento. Finalmente, ¿cuáles eran esas necesidades que tenía la comunidad? Por ejemplo, en Villal, una zona de bosque seco, no tenían acceso al agua, ni siquiera en épocas de lluvia, porque no llovía lo suficiente. Entonces, ¿cómo implementamos sistemas de cosecha de agua, cosecha de lluvia? Aquí tenemos algunas imágenes de todo el trabajo que se hizo a lo largo de 2 años, en donde se implementaron medidas sencillas como reforestación, manejo de caprinos, por ejemplo, pero también unas medidas un poco más, incluyendo temas tecnológicos como por ejemplo la cosecha de agua, un poco el manejo de caprinos también, que era uno de los temas, como les mencionaba, que generaba mucha presión sobre el ecosistema y teníamos que manejarlo, y obviamente el tema del círculo, cómo cerramos el círculo con el análisis económico y de mercado. La siguiente, por favor. La siguiente. No. Bien. Esto es un tema, un poco hablando del tema de transversalización. Nosotros hicimos, bueno, vámonos a los resultados, no hay problema. Hablando de los resultados, ya para poder terminar, ustedes pueden ver que tuvimos un gran impacto en zonas bastante pequeñas. El tema de estos resultados, a pesar de que fueron 135 familias, casi 400 en total, con todas las medidas, a más de eso, nosotros tuvimos mucho acercamiento con los gobiernos locales, es que estas medidas pueden ser replicables y escalables. Las zonas donde se estaba trabajando, especialmente en Membillal, han sido sujetos o han sido también modelos para replicar estas medidas, y de hecho se sigue trabajando con otros proyectos, como por ejemplo, se implementó un proyecto que fue financiado por el Fondo Forestal Coreano en la misma zona y se fortalecieron estas medidas. Por otro lado, también se capacitaron a técnicos de los gobiernos locales, se hizo un fuerte seguimiento de la inclusión del enfoque de adaptación basada en ecosistemas en la política local, y bueno, estas medidas están implementadas, están funcionando, y eso también creo que es necesario mencionarlo, que es un programa que finalizó en el lado ecuatoriano con bastante éxito. Siguiente, por favor. Y para concluir, una de las lecciones aprendidas, yo ya les había mencionado, las soluciones basadas en la naturaleza y en específico la adaptación basada en ecosistemas no se puede implementar de manera aislada. Necesitamos ver con qué lo complementamos, con otros enfoques, con otras ideas, cómo hacemos que estas medidas sean mucho más eficientes y eficaces a nivel económico y a nivel de impacto ya social, ambiental, etc.
Por otro lado, la incorporación de las comunidades desde el inicio del programa para poder identificar esas medidas que realmente al momento de implementar la comunidad se empodere y las mantenga en el tiempo es muy importante. El proceso institucional a nivel de gobiernos locales fue clave porque el apoyo recibido desde los gobiernos locales permitió la implementación efectiva de las medidas y obviamente, ¿cómo hacemos para que estas medidas se repliquen en otras iniciativas a nivel local y nacional? De parte del Ministerio del Ambiente y Agua del Ecuador, agradecemos muchísimo por la invitación y esperamos, si tienen alguna consulta, poderla responder en la sección de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Karina. Una experiencia muy interesante por justamente temas como los que tú mencionaste de, digamos, visión territorial, incorporando diferentes objetivos con acciones de comunicación y con el apoyo de complementario, digamos, de organizaciones de base bajo el liderazgo del Ministerio de Ambiente del Ecuador. Vamos a tener más posibilidad de regresar a este tema una vez que terminemos las presentaciones. A continuación, nos va a presentar Karen Podvin una experiencia de adaptación basada en ecosistemas de montaña. Entonces pasamos a otro ecosistema, experiencias en una reserva paisajística Noryauyos-Cochas en el Perú. Karen Podvin es ecóloga de nacionalidad ecuatoriana, es especialista en cambio climático, conservación de bosque y naturaleza. Ella trabaja desde el 2013 en la UICN, en nuestra oficina regional para América del Sur, basada en Quito, y coordina varias iniciativas en soluciones basadas en la naturaleza, con énfasis en adaptación basada en ecosistema. En este momento, justamente con la riqueza de experiencia que tiene, también es la coordinadora adjunta de una iniciativa que se desarrolla en 6 países de América Latina, Amazonía 2.0, ejecutado por la UICN y sus socios nacionales. Y Karen cuenta con más de 10 años de experiencia laboral en conservación de naturaleza y desarrollo sostenible en diversas ONGs, organizaciones internacionales, sector público y academia. Así que le paso la palabra a Karen. Muchísimas gracias por presentarnos esta excelente experiencia en el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Buenos días o buenas tardes con todas, con todos, y muchas gracias por la invitación a este importante evento. Bueno, como ya lo mencionó Tania, yo les voy a compartir esta experiencia AVE en ecosistemas altoandinos, específicamente en la Reserva Paisajística Noryauyos-Cochas de los Andes peruanos. La siguiente, por favor. Bueno, algunos antecedentes. Hemos venido implementando desde el 2011 varios proyectos colaborativos como parte de la Iniciativa Internacional del Clima, financiado por el Ministerio de Ambiente de Alemania. Perdón, voy a poner el timer, ya. Y bueno, justamente hemos venido trabajando con este enfoque en el marco de estos proyectos, conjuntamente con las contrapartes políticas, en este caso con el MINAM, con el CERNAMP, y también con varias organizaciones. Nuestro socio implementador, con el que hemos venido trabajando en el caso de Perú y de UICN, ha sido el Instituto de Montaña. Entonces, como ustedes pueden ver en esos cuadraditos celestes, pues hemos venido por un lado implementando medidas AVE, hemos también venido ajustando, aplicando y desarrollando herramientas y así también aportando a gestión del conocimiento. Hemos venido también consolidando y escalando estas medidas y también trabajando en procesos de incidencia para la incorporación de este enfoque y de las soluciones basadas en la naturaleza en los procesos de planificación. Bueno, en este caso en particular yo les voy a comentar acerca de estas experiencias, específicamente 2 comunidades que se llaman Miraflores y Canchayo, que están ubicados en esta reserva. Y bueno, aquí más o menos el 70% de las familias se dedican a la ganadería, es decir, este es el principal medio de vida.
Entonces, les voy a comentar un poquito más acerca de una de estas iniciativas y como el modelo de intervención con el enfoque AVE. La siguiente, por favor. Ok, entonces bueno, aquí vemos este análisis del riesgo climático. No voy a entrar a detalle de todos estos componentes, pero básicamente aquí podemos ver que hicimos estos análisis en relación a cuáles son los peligros o las amenazas climáticas. Las hemos identificado, por ejemplo, en este caso relacionadas a temperaturas elevadas, a variaciones en los patrones estacionales de las precipitaciones, a la disminución de estas también, a una intensidad o un incremento en las heladas, también se evidencia que cada vez hay más radiación, hay cambios también en la disponibilidad de agua y también por los procesos del manejo de estos pastizales altoandinos, también hemos visto procesos de erosión de suelo. Entonces, por un lado, pues hemos hecho el análisis de los peligros o las amenazas climáticas y también hemos identificado los componentes de la vulnerabilidad, es decir, tanto aquellos en relación a la capacidad adaptativa y a los elementos relacionados a la sensibilidad socioecológica y, a la sensibilidad ecológica y socioeconómica también. Y en función de ello, vemos que el principal riesgo climático en estas comunidades es la pérdida de producción ganadera, que es el principal medio de vida y que justamente se debe por los efectos adversos que está teniendo el cambio climático y también el mal manejo de los pastizales con relación a la disponibilidad de pastos y de agua, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos en general cuáles son las presiones principales. Pues el sobrepastoreo, que ha venido también, de manera paralela o también como desencadenado por un debilitamiento de la organización comunal y que justamente, pues, estos temas están afectando cada vez los medios de vida y los ecosistemas, ¿no? La siguiente, por favor. Ok, frente a esto entonces hicimos un proceso participativo con los actores locales, con el CERNAMP y las comunidades tenemos este diseño integral de las medidas AVE que estuvieron enfocadas en mejorar la disponibilidad y la distribución del agua y mejorar también así el manejo comunal de los pastos nativos. Entonces, este diseño, pues básicamente tiene tres componentes. El primero, enfocado en el fortalecimiento institucional y de la organización comunal. Y aquí uno de los grandes procesos, hitos, ha sido el tema de la construcción de planes de manejo de pastos y agua a nivel comunitario. Entonces, aquí es básicamente en función de diagnósticos que se realizaron, tener una visión, misión, prioridades y acciones y proyectos concretos de cómo se puede mejorar el manejo de estos recursos naturales. Un segundo componente enfocado en el fortalecimiento de capacidades locales y del conocimiento local. Y aquí básicamente se implementaron varios procesos para fortalecer esos conocimientos, también reconociendo este rol muy importante del acervo de saberes locales, pero también con varios conocimientos técnicos y científicos, pues también se hicieron varios procesos para mejorar el análisis, por ejemplo, de la evaluación de cómo están los pastizales y también de mejorar capacidades para mejorar estas prácticas, ¿no? Y el tercer componente es relacionado a la infraestructura verde-gris. Y aquí, bueno, básicamente se implementaron varias medidas en relación a la ampliación y la conservación de humedales y también así la gestión comunal de praderas nativas, incluyendo, entre otros temas, la restauración o rehabilitación de tecnologías ancestrales y modernas para el manejo de la agua en esos ecosistemas. Y bueno, también aparte de estas medidas, pues también desarrollamos y ajustamos y aplicamos enfoques y herramientas. Entonces, por ejemplo, a lo largo de estas iniciativas también hemos hecho varios esfuerzos con relación al desarrollo conceptual y metodológico de las distintas fases para la implementación de la AVE y también aplicamos un análisis costo-beneficio, aplicamos también una guía para evaluar la efectividad de la AVE y también otras que voy a mencionar a continuación. Al final de este gráfico vemos los 8 desafíos de la sociedad a los cuales responden las soluciones basadas en la naturaleza, este marco conceptual amplio en la cual también está integrado el enfoque AVE. Y aquí básicamente nuestras medidas están aportando directamente a la adaptación al cambio climático, a la seguridad del agua, a responder a los temas de la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad,
E indirectamente también hubo beneficios con relación a la reducción de desastres, principalmente relacionados a incendios. La siguiente, por favor. Ok, los principales resultados. Los he agrupado en dos, dos partes principales. La primera es de que con esta iniciativa, bueno, con estos esfuerzos colaborativos, se ha fortalecido la capacidad adaptativa y la resiliencia tanto de las comunidades y de los ecosistemas. Entonces, hemos realmente aportado a contribuir esos elementos clave de este concepto de la AVE, ¿no? Entonces, así enlisto algunos temas clave, por ejemplo, una visión de trabajo conjunto con las comunidades, para que justamente haya una visión y una organización con relación a cómo gestionar los recursos y estos paisajes. También se hizo un proceso muy interesante de diálogo de saberes, que aquí básicamente es valorizar los conocimientos locales y tradicionales y también conjuntamente con conocimientos técnicos y científicos, ¿no? Esto le llamamos el diálogo de saberes. En general, hay un mejor manejo del paisaje, entonces tenemos con todas estas medidas que expuse, pues una mejor planificación y zonificación del territorio, mejoramiento en los sistemas rotativos de pastoreo, se ampliaron también zonas de protección y recuperación de los pastizales nativos, también se hicieron varias actividades en relación a la restauración de infraestructura natural que justamente están aportando a mantener y a mejorar estos servicios ecosistémicos clave que identificamos. Es decir, justamente el tema de la provisión de forraje y la disponibilidad del agua, ¿no? Vemos aquí algunos números con relación a cuántas hectáreas, que suman más de 8,000 hectáreas que están gestionadas bajo este enfoque AVE. Implementamos los análisis, por ejemplo, de costo-efectividad, de costo-beneficio, perdón, y justamente incluí un grafiquito aquí que muestra con distintos escenarios, pues hicimos como una corrida, digamos, de modelos para ver cómo con y sin cambio climático y con y sin proyecto, realmente cómo es ese ratio beneficio-costo. Y nuestros resultados muestran que efectivamente con el proyecto y con cambio climático, pues tenemos un ratio mayor de beneficios, es decir, es mejor implementar. Gracias, Tania, por el aviso. Ya estoy por terminar. Y bueno, entre otras, el otro gran resultado es justamente el tema de la incidencia y procesos de planificación. Entonces, con estos procesos que, como les comenté, pues ahora ya es una década de la implementación de estas iniciativas, al nivel local esto ha variado, pero en general también hubo una incorporación de este enfoque, por ejemplo, proyectos y actividades identificadas en estos planes de manejo de pastos y agua, fueron incorporados en la planificación comunal, por ejemplo, en los presupuestos participativos municipales. Y al nivel nacional, este ejemplo también ha sido digamos, considerado como un modelo de intervención en cuanto a estos tres componentes integrales. También este fue como el primer piloto en ecosistemas altoandinos, pero ya ahora en Perú hay varias iniciativas AVE que se han implementado en otras ecorregiones. Y nos pasamos a la última, por favor. Bueno, las principales lecciones aprendidas las he agrupado en 4. Entonces, la primera es que realmente aprendimos y tenemos muchos, digamos, como muchos elementos para contribuir para futuras iniciativas también en función del diseño integral de las medidas y estos componentes que les mencioné. Entonces, que básicamente integran los temas de gobernanza, los temas de conocimientos y capacidades y los temas de las medidas tangibles, robustas y que nosotros les denominamos las no regret y que en este caso fueran híbridas, ¿no? Verde-gris. El segundo tema, en cuanto a la robustez, realmente esto se ve como muy, digamos, es muy dependiente de cómo se ha venido empoderando y los procesos participativos que se han llevado a cabo. Y aquí también uno de los temas cruciales es el interés y la voluntad política. Esto varió también en el transcurso de los distintos periodos, por ejemplo, de las autoridades locales, pero eso es uno de los temas también medulares, ¿no? Para asegurar una efectiva implementación de la AVE. Ya, estoy terminando los 2 últimos puntos. En cuanto a la evidencia, realmente estos análisis que hemos implementado, por ejemplo, tanto el de costo-efectividad o el de análisis costo-beneficio, pues nos demuestran que es costo-efectiva este tipo de intervenciones y también nos muestra una gran gama de beneficios y de co-beneficios. Y finalmente, para asegurar la réplica y la sostenibilidad,
ya tenemos como comunidad de práctica en AVE, tenemos una gran cantidad de herramientas, de metodologías, tenemos modelos de intervención, tenemos aprendizajes de qué funciona y qué no funciona, y también varios esfuerzos colaborativos que nos permiten realmente que continuemos con este tipo de iniciativas. Y en este caso en particular, pues demostrar que en un sitio en el cual hay muchas presiones, pero que también hay muchos, digamos, servicios ecosistémicos que proveen estos ecosistemas altoandinos, pues realmente, digamos, son targets para que se pueda seguir trabajando. Con ello, muchas gracias, y a continuación está mi contacto y también las páginas web, tanto de UICN América del Sur y del Instituto de Montaña, por si quieren conocer más acerca de esta experiencia. Gracias, Tania. Discúlpeme que Muchísimas gracias, Karen. Una experiencia muy rica porque se documentó, se generaron datos. Son experiencias importantes que hay que siempre, no solamente rescatar, sino aprender de ellas. Como no tenemos mucho tiempo, pero sí hay bastante preguntas, vamos a hacer dos cosas. A Karina le voy a hacer una de las preguntas que están no en el chat, en pregunta-respuesta, y al igual que los demás panelistas, le voy a pedir si pueden ir contestando ya directamente en el chat para no, digamos, demorar mucha la sesión. Karina, una de las preguntas, hay varias preguntas para Ecuador y hay bastante que hay para Perú y van a haber más seguramente. Una de las preguntas es, ¿la experiencia que presentó fue con el apoyo de algún otro organismo en cuanto a financiamiento y asesoramiento técnico? Y yo creo que el sentido de la palabra es más pensando en qué tipo de organización y de apoyo se necesita para poder, digamos, implementar paquetes o conjunto de medidas, digamos, a nivel territorial. Por favor, en 30 segundos. Gracias. Ok, sorry al traductor. Nosotros tuvimos un fondo con la iniciativa IKI de Alemania e implementamos el programa en conjunto con la GIZ y UICN. A más del fondo, el dinero como tal y todo el fondo que tuvimos para la implementación en Ecuador, que fue un poco más de 1 millón de euros, nosotros contamos con el apoyo y asesoramiento técnico de otras entidades gubernamentales y no gubernamentales. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería aportó mucho más en la parte de fortalecimiento de capacidades. Se metieron mucho en el tema de manejo de caprinos, en el manejo de pastos, en el manejo de las fincas. Recibimos mucho apoyo. Entonces, todas esas sinergias las logramos justamente en la parte inicial del programa, cuando levantamos la información de los actores clave. En el momento que tú levantas la información de actores clave, sabes cuál va a ser el actor y cuál va a ser su rol. Es muy importante este tema en cada medida o en cada proyecto que vamos a implementar. Yo creo que eso fue una de las cosas que nos hizo tener bastante éxito con las medidas. No hubo otro aporte financiero. Nosotros como Ministerio de Ambiente aportábamos a manera de especie, es decir, con personal técnico que acompañaba el monitoreo y seguimiento de la medida. Muchísimas gracias, Karina. Una experiencia interesante. No es que termina aquí la sesión, porque más bien ahora vamos a pasar al panel en el cual le voy a hacer una pregunta para justamente ahondar en ciertos temas diferenciadores que justamente apuntan a los objetivos de la sesión. Yo creo que, y tal vez para retomar un poco lo que mencionaba Karina y de las experiencias que se han presentado, yo creo que hay un elemento central, que es la continuidad y lo que mencionó Karina, de las sinergias entre diferentes acciones. O sea, ninguna experiencia per se, solita, con una organización, puede generar
digamos, medidas y experiencias sostenibles en el tiempo, si no realmente se articulan y se implementan en un continuo. Esto lo hemos vivido todos y creo que es un tema que definitivamente hay que tomar en cuenta desde el punto de vista de la agencia de cooperación, de la agencia técnica, de los ministerios, de las ONGs, etc. Eso es un elemento que creo que es central. Para justamente profundizar sobre las experiencias, voy a hacerle a Raúl de Guatemala La Chua. Quisiera tal vez que nos precisara en máximo 3 minutos en esa experiencia de agrocadena de cacao, en qué las inversiones del sector público, que mencionó Probosque, y del sector privado, han aportado a la viabilidad de esta experiencia de la agrocadena de cacao, que abona a la conservación de biodiversidad y medios de vida. Y en la situación actual en que nos encontramos, en qué se necesitan más inversiones. Le paso la palabra a Raúl para que elabore un poco sobre ese tema. Muchas gracias. No está Raúl. Ahí ya está. Ya. Bueno, yo creo que una de las intervenciones que han sido muy importantes en el sector público es que es muy difícil conseguir que el sector público nos pueda dar en algún tipo de inversión. Entonces yo creo que lo valioso de esta experiencia con la agrocadena de cacao La Chua es que se ha logrado que el gobierno pueda invertir en nosotros, pueda invertir en nuestros proyectos y pueda meter en el desarrollo de la agrocadena. Entonces fue muy importante reunir a varios actores a nivel nacional para lograr esta inversión a nivel público. También al lograr esta inversión a nivel público motivó inversiones privadas para mejorar el desarrollo de la agrocadena. Esto nos impulsó a que tuviéramos un plan estratégico nacional, a que el cacao fuera visto más a nivel del gobierno, a que fuera más apoyado a nivel del gobierno y para que nos ayudara a establecer una estrategia que nos ha guiado durante estos años a nivel nacional. Tenemos un enfoque de calidad, tenemos un enfoque de alto contexto en calidad. Entonces, la importancia de hacer incidencia en las inversiones públicas es muy importante para nuestra experiencia. En la situación actual, nosotros todavía necesitamos inversiones. El fortalecimiento de la agrocadena, se ha logrado establecer una agrocadena, pero todavía nos falta fortalecerla. Nos hace falta tener más apoyo, más asistencia técnica. Nos hace falta también, nuestro plan estratégico está a punto de vencer. Entonces tenemos que actualizar nuestro plan estratégico y ver aquí a 5 años más cómo vamos a hacer el desarrollo de la agrocadena de cacao en Guatemala para ir mejorando. También un tema que ahorita nos estamos enfocando mucho es poder tener un laboratorio de control de calidad, laboratorios que sean específicos para poder establecer un estándar de calidad a nivel nacional para poder seguir mejorando y accediendo a mercados diferenciados. Muchísimas gracias, Raúl. Sí, yo creo que el tema de inversiones públicas, hay un tema que es fundamental. Cuando hay, como en el caso, por suerte, de Guatemala, que sí tiene desde hace años un programa de incentivos forestal, agroforestal, para diferentes tipos de actores, desde productores, municipalidades, cooperativas, etcétera.
uno de los temas críticos es cómo esto baja a nivel de territorio. Ahí hay todo un trabajo de preparación de expediente, de presentación de expedientes, de negociación, y estos son mecanismos que entonces pueden estar dados a nivel nacional, pero que definitivamente hay un esfuerzo muy grande que hay que hacer para garantizar que esto llegue en manos de los productores organizados, grupos, etc. Así que eso es uno de los temas también de las acciones que definitivamente, pensando en el diseño de acciones de adaptación basada en ecosistema, hay que tener muy, muy presente. Le voy a pasar la palabra a María José González, de Marfund, porque, digamos, la pregunta es, ¿qué sectores han sido involucrados en el diseño del mecanismo que ella presentó y a qué nivel? ¿Y qué otros sectores y a qué nivel se prevé involucrar? Porque aquí estamos hablando, como mencionaba, de ecosistemas interconectados, estamos hablando de actividades que no son las agrícolas, estamos hablando de actividades costero-marina que realmente tienen digamos, una dinámica no solamente ecológica, sino social, muy diferente a ecosistemas donde tenemos, o regiones donde tenemos predominio de campesinos, digamos, actividades agrícolas. Así que, María José, a ver si nos puede dar más elementos sobre los sectores involucrados en el diseño de ese mecanismo y qué otros sectores cree que se necesita o se prevé involucrar y a qué nivel. Muchas gracias. Gracias, Tania. Ha sido muchos sectores y muchos actores para las distintas estrategias que estábamos mencionando, los mecanismos financieros, la capacitación y las estrategias de riesgo. En principio hemos trabajado con los gobiernos de los 4 países, acercamiento con las autoridades principalmente de áreas protegidas y de pesquerías, y se están adelantando convenios de trabajo con ellos, pero por ejemplo tenemos firmados un convenio con el Departamento de Pesca de Belice, con el ICF en Honduras, y los otros están en gestión. Trabajamos muy de cerca con las áreas protegidas y con los administradores de las áreas protegidas, pues las áreas piloto que se seleccionaron en cada país están todas en áreas protegidas. A nivel local y para la creación de la gobernanza de la respuesta de emergencia, se trabaja con las comunidades locales, en este caso con pescadores, con oferentes de servicios turísticos, por ejemplo, con capitanes de lanchas, ¿sí? que pueden llegar a formar parte de las brigadas de respuesta de emergencia, por ejemplo. Se ha trabajado con ONGs nacionales, con ONGs internacionales como TNC, con iniciativas regionales como la iniciativa de arrecifes saludables para gente saludable. A nivel regional, trabajamos de cerca, por supuesto, con la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, la CCAD, que además es parte del comité técnico de la iniciativa de rescate de arrecifes, entonces está en el proceso desde su gestión y planificación e inicio. Y estamos también trabajando en conversaciones con CEPREDENAC, que es el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres de América Central y la República Dominicana. Por supuesto con donantes, porque para llevar adelante el piloto, etcétera, estamos solicitando financiamiento para llevarlo a cabo. Ahora, ¿qué nos falta? Creo que nos falta acercamiento más, hacer un mejor acercamiento al sector privado, a los ministerios de finanzas en cada país, a nivel regional a la COSEFIN, al COSEFIN, que es el Consejo de los Ministerios de Finanzas de Centroamérica y la República Dominicana. Y siempre es importante mantener comunicación constante entre todos los actores, y eso es clave. Al trabajar regionalmente, en algún país
está habiendo rotación por algún motivo, ¿no? Por diferentes motivos. Y entonces es importante mantener informados y actualizar a los nuevos actores que están ingresando en el proceso. Muchísimas gracias, excelente perspectiva regional y multisectorial que de verdad tenemos que incorporar, y eso hace lo complejo también, a la complejidad de estas iniciativas. Rápidamente le voy a pasar voy a hacerle una pregunta que ya tiene más que ver con el rol de políticas públicas. Para Karina, en el caso de Ecuador, y le pido por favor que sea muy, muy breve, muy puntual, ¿cuáles son los retos y las oportunidades para escalar experiencias como la que han presentado de adaptación basada en ecosistema a través de políticas públicas del Ecuador? ¿Cómo pasar de una experiencia local a escalar a nivel de políticas públicas? Muchísimas gracias, Karina. 30 segundos otra vez. Bien, el tema del enlace de la política pública con la adaptación basada en ecosistemas ya lo estamos trabajando, tal vez no de manera directa, y el génesis tal vez no lo hicimos como adaptación basada en ecosistemas. Pero sí, dentro de la contribución determinada a nivel nacional del Ecuador, se incluyeron temas tanto de patrimonio hídrico, patrimonio natural y soberanía alimentaria, que incluyen aquel cuidado de los recursos ecosistémicos que tenemos para poder hacer uso de esos servicios y poder adaptarnos al cambio climático y tener un cobeneficio también de mitigación. Entonces, nosotros como Ecuador no solamente lo tenemos dentro de nuestra NDC, también está incluido y se toman en cuenta las soluciones basadas en la naturaleza dentro de nuestra política red, Bosques para el Buen Vivir, en donde nosotros estamos viendo al bosque como una oportunidad de implementar, de usar su servicio ecosistémico e implementar acciones para disminuir la presión sobre esos servicios ecosistémicos que nos da el bosque. Y más allá del uso y de la presión que podemos generar por una actividad, puede ser agrícola, pecuaria o de acuacultura, etcétera, nosotros, ¿qué beneficios podemos tener del bosque que no genere esa presión sobre los mismos? Lo que nos permite poder entregar incentivos no monetarios, en el caso de Ecuador no los podemos entregar, pero sí incentivos de otra manera. Como lo decía, incentivos tipo capacitación, incentivos tipo fortalecimiento de capacidades, comunicación, cómo nosotros les enseñamos a las comunidades a implementar acciones utilizando ese servicio ecosistémico que permita que los bosques se regeneren, se recuperen, se conserven, y utilizando también otros elementos del bosque que también nos pueden ayudar a una mejor economía en estas comunidades. Nosotros como Ecuador ya lo tenemos, es importante hacer este link entre la adaptación basada en ecosistemas y el enfoque de soluciones basadas en la naturaleza, como lo he venido diciendo en toda la presentación, con otros enfoques, porque solo el enfoque que estamos mencionando en este momento no funciona por sí solo, tiene que tener complementariedades, y eso es lo que estamos haciendo en este momento en Ecuador. El mayor reto, yo creo, es hacer creer que esto funciona. Trabajar en cambio climático es vender humo, eso es algo muy común que se dice en el medio, pero ¿cómo tú haces que el gobierno local, que el gobierno nacional, que el ministro crea en estas acciones? Obviamente es con resultados, obviamente es con datos, y hay que mejorar sistemas de generación de datos, tenemos que hacer recopilación de datos, intercambios de experiencia, poder recopilar toda esta información y mostrarla, y con eso podemos demostrar de que sí funciona. Muchísimas gracias, Karina. Qué bueno, porque ya me diste varios mensajes para las conclusiones. Pasamos a otro tema que tiene que ver con justamente lo que acaba de mencionar Karina, que muchas veces lo que se dice de los que trabajamos en campo o apoyando iniciativas concretas, somos muy buenos para hacer actividad en campo, pero muy malos para generar evidencias, para poder convencer. Y esto es uno de los temas que en la presentación que nos hizo Karen, igual en el caso de la Chua, ha habido todo un esfuerzo de sistematización de evidencias que valen para los actores locales, que valen para los decisores, vale para los donantes también, etcétera. Entonces, la pregunta, Karen, es: ¿cuáles son las lecciones aprendidas para
el diseño, pensando con todo ese acervo de experiencia que han mostrado, el monitoreo, evaluación de las medidas AVE. Perfecto, excelente pregunta. Hay que hacer. Justo estaba contestando a Manuel por escrito, pero la voy a contestar ahora en vivo. Bueno, a ver, en el caso de esta experiencia de AVE en Perú, hemos tenido varios aprendizajes en el proceso del monitoreo y la evaluación. Es un tema fundamental para todas las iniciativas y creo que todavía tenemos que seguir fortaleciendo en general para tener realmente evidencia sólida que demuestre la costo-efectividad y la gama de beneficios que realmente resultan de estas intervenciones y que también estén aportando justamente a los objetivos de la AVE, ¿no? Reducir la vulnerabilidad, entonces incrementando la capacidad adaptativa y reduciendo la sensibilidad ecológica y socioeconómica y si es que es posible la exposición y que estemos reduciendo el riesgo. Entonces, bueno, en este caso con las medidas AVE tuvimos un proceso desde la línea base que construimos, identificamos una serie de indicadores de impacto. Pero ese proceso no fue inmediato y en realidad ha sido un proceso de ajuste que se ha venido dando a lo largo de los años. Identificamos como 70 indicadores en un inicio, en categorías tanto sociales como también en indicadores relacionados a los ecosistemas y servicios ecosistémicos de biodiversidad. Y después hicimos un proceso de ajuste y nos quedamos en una de las primeras iniciativas con 8 indicadores, tanto en las dimensiones social como en la dimensión de los ecosistemas y servicios ecosistémicos. Entonces, ahí pues hicimos también, ¿no? Desde la línea de base con las respectivas mediciones. Hemos tenido, sí, aprendizajes también en la parte metodológica, por ejemplo, de que realmente se tienen que considerar aspectos de cómo se pueden implementar estos sistemas de monitoreo con indicadores de impacto que realmente sean factibles y que se puedan medir, por ejemplo, por los mismos participantes de las iniciativas localmente. Entonces, bueno, esa fue una de las herramientas que utilizamos. La segunda también fue aplicar una guía de preguntas para evaluar la efectividad de la AVE. Entonces, ahí también esa guía permite analizar cuál ha sido la efectividad para la población local, es decir, para mejorar su resiliencia y capacidad adaptativa, para los ecosistemas, la efectividad financiera y también analizar como los aspectos de política y de capacidades también. Entonces, es una guía interesante, hay varios resultados también con relación a este análisis. Un tercer elemento para este tema ha sido esta aplicación de los análisis costo-beneficio y aquí utilizamos dos metodologías. La una que es una convencional desde el punto de vista más económico y monetario, entonces que se analizan en función de estos escenarios que les mencioné en mi presentación y se hace también en función de cómo han sido valorados los servicios ecosistémicos en otras iniciativas y que puedan emplearse conjuntamente con el levantamiento de información primaria de esta iniciativa. Ese análisis costo-beneficio fue muy interesante también y digamos, complementario a eso, nosotros desarrollamos una herramienta más en relación a las percepciones locales de cuáles son esos costos y cuáles son esos beneficios en las aristas sociales, económicas y ambientales. Entonces ahí también tuvimos un análisis muy interesante para ver esas percepciones también desde los mismos pobladores locales y los actores que intervienen en las iniciativas. Y un cuarto proceso es la del Action Learning, que también es un proceso iterativo de aprendizaje en la acción y de tomar esos aprendizajes para la planificación, para ajustes en la planificación. Perdón que me excedí y con eso ya terminé. Gracias. Muchísimas gracias. Como estamos cortos de tiempo, yo quisiera poder tener un mensaje de Levi Sucre, que es de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosque, como ya instancia regional para poder concluir con este conversatorio y diálogo entre panelista y el público. Muchas gracias. Levi, tiene la palabra. Gracias, Tania. Es un gusto compartir con ustedes. Y voy a iniciar con dos reflexiones. Una que se dio en el panel anterior, creo que fue Héctor que lo dijo, que una de las debilidades que tiene la adaptación,
Esta adaptación es legislaciones y políticas. Y otra que dijo la compañera que habló de los arrecifes, que dice que uno de los principales retos es llegar hasta las comunidades. Precisamente la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques venimos desde hace unos 8 años quizás trabajando en alianza global territorial con COICA de la Amazonía, API de Brasil y AMAN en Indonesia, demandando acciones que buscan acercar estas dos premisas que acabo de decir, de legislación y acercamiento a la comunidad. Eso pasa por 5 temas que venimos impulsando y tiene que ver con la seguridad jurídica de las tierras que tenemos como los pueblos indígenas y comunidades locales, el derecho a la consulta bajo el consentimiento previo libre e informado, la valoración del conocimiento indígena en el manejo de los ecosistemas, la no criminalización de líderes en la defensa de los recursos y los bosques, y la inversión territorial, ya que las inversiones territoriales, inversión del clima, pues normalmente andan en otros estratos y no llegan a las zonas rurales y a las comunidades locales ni los pueblos indígenas, porque no se ha encontrado todavía este eslabón que los conecte. Y en eso pues estamos trabajando en Mesoamérica, y voy a hablar de un ejemplo concreto de esto en Costa Rica que hemos trabajado desde los pueblos indígenas con el gobierno, que trata o pone en práctica estos temas que acabo de poner en la mesa, que aún estamos sobre ellos porque aún no están resueltos todos, pero por lo menos ya vamos avanzando en ellos. Y fue la construcción de la Estrategia Nacional de Red de Costa Rica, que al final concluyó con 6 políticas, que no voy a hablarlas todas porque no tengo tiempo, pero la política número 5 tomó 5 temas esenciales de los pueblos indígenas, resultado de la consulta hecha en Costa Rica con los pueblos indígenas. Y esa política 5 es la que ordena, digamos, todo lo que se va a trabajar en el marco de las inversiones de los fondos climáticos e incluso inversiones del gobierno en el tema de cambio climático con los pueblos indígenas. Estamos finalizando la elaboración con los territorios de un plan ambiental forestal territorial. Es bien importante este plan ambiental forestal territorial por varias razones. Uno, ahí se tiene que contemplar las salvaguardas culturales que los pueblos exigimos y tenemos derecho tanto en el marco jurídico nacional e internacional como los propios salvaguardas que tenemos dentro de los territorios. Ahí retomamos la inclusión de los jóvenes, de las mujeres, de los mayores, y ahí se retoma en ese plan el trabajo con las iniciativas productivas sostenibles como el ecoturismo, el enoturismo en los territorios indígenas. Estamos en este momento trabajando en un plan de distribución de beneficios a nivel de cada territorio, cada comunidad, construido por cada territorio y cada comunidad. Y tratamos de llevar esta experiencia a nivel global porque consideramos, y yo creo que lo dijo Tania al principio, o sea, no basta con que un país haga una cosa, un pueblo haga una cosa en este tema de cambio climático, todos los países tenemos que hacer mucho para que hagamos efecto juntos. Y desde la experiencia de la Alianza Mesoamericana, de COICA, de APIP y AMAN, pues queremos dar este ejemplo de trabajar en unidad sobre un tema que es tan relevante para el mundo y para la convivencia y para el bien vivir de los pueblos. Gracias, Tania. Muchísimas gracias a todas y todos. Considerando y por respeto a la programación en el tiempo, hemos venido tomando notas y yo creo que hay muchos aprendizajes y mensajes que lo que vamos a hacer es, digamos, sistematizarlos y lo pasaremos a los organizadores del evento más global, porque acuérdense que sigue mañana, para poder asegurarnos de que toda esa riqueza de lecciones aprendidas queden por escrito. Le paso la palabra a Zdenka. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Tania, y muchísimas gracias a todos los panelistas. Verdaderamente inspira mucho ver los cambios que se están dando en el campo. Y precisamente me corresponde a mí dar un poco de esas conclusiones, Tania, que mencionas y que vamos a enriquecer. Tenemos también personas que están tomando notas y vamos a poder compartir con ustedes muchas de estas conclusiones porque hemos abarcado muchísimo material en una mañana. Primero que todo, quisiera recordarles que mañana continuamos con este evento. Comenzamos a las 8 de la mañana, hora de Costa Rica, y vamos a tener la oportunidad de ver el otro lado también de la moneda. ¿Cómo hacemos
la presentación que vamos a oír, el caso de negocio, cómo convertimos esto también en algo costo efectivo, que es una de esas mensajes que sigue calando dentro de cada una de las presentaciones que hemos escuchado hoy. A fin de cuentas, ¿cómo hacemos que esto sea de beneficio para las comunidades y para las personas? ¿Y cómo hacemos para que las soluciones basadas en la naturaleza sean reconocidas por su valor económico también como debe ser? Entonces, los invitamos también mañana a que nos acompañen a escuchar. Vamos a tener unos panelistas de lujo sobre este tema. Para concluir hoy, yo estuve tomando notas durante todo las sesiones y hay palabras que se repitieron muchas veces entre todos los participantes y quisiera enmarcar en 3 aspectos principales que escuchamos hoy. El primero es un concepto de integralidad. Escuchamos sobre integralidad e interconectividad, integralidad en las políticas, integralidad en la manera en que logramos esa coherencia dentro de nuestros gobiernos, dentro de nuestros sistemas de gobernanza. Me parece que esa es una palabra clave conforme vamos avanzando en hablar sobre esta temática. Segundo, me gustaría enmarcar algunas de esas conclusiones en los 3 pilares fundamentales de los que escuchamos hoy. Uno, el pilar de los ecosistemas. El segundo, el pilar de la gobernanza. Y el tercero, el pilar de la gente, que gracias a esta última sesión moderada por Tania, pues nos queda también ya muchísimo más claro el rol y el poder que tenemos todos de hacer un cambio directo en el campo. En relación con los ecosistemas, comenzamos aprendiendo un poquito sobre esas medidas urgentes que requerimos en nuestra región, en América Latina. Simón las expuso muy bien. No es un asunto de alarmar, pero sí es alarmante. Es un asunto que desde un punto de vista científico tenemos los datos que nos comprueban que es un tema urgente. Andrea Mesa, la ministra Mesa, nos enfatizó la importancia de pensar más allá, también cuando pensamos en la adaptación basada en ecosistemas, pensar también en los océanos, tema que fue muy enfatizado también por María José y además con ejemplos concretos de cómo lograr la sostenibilidad también a ese nivel. Manuel Pulgar Vidal nos hablaba de la importancia del IPCC, de tomar en cuenta la ciencia como la base también para la toma de decisiones. Y vimos ejemplos muy concretos de cómo se está aplicando a nivel de montaña, por ejemplo, en el caso de Karen, o la gestión integral de paisajes, como lo presentó Karina. A nivel de gobernanza, aprendimos un poco sobre la importancia de la complementariedad de los esfuerzos, ya sea entre instituciones de gobierno, entre el gobierno y las otras instituciones con las que se trabajan, sociedad civil, y la necesidad de alinear a todos los sectores, que fue un mensaje también clave que dio la ministra Mesa. Y la ministra Mesa justo nos hablaba sobre la importancia de transversalizar los instrumentos con los que trabajamos, como lo puede ser, por ejemplo, en planificación o en infraestructura. Y Manuel nos habló mucho sobre la importancia de las condiciones habilitantes para lograr eso. Y esas condiciones habilitantes en un marco de gobernanza son básicas. Queremos tener condiciones habilitantes para tener acceso a recursos financieros, que es mucho de lo que hemos hablado hoy y es todo el tema del que vamos a hablar mañana. Queremos tener condiciones habilitantes desde las políticas que deben tener los gobiernos también, condiciones habilitantes en un marco legal que nos funcione también. Y luego, algo muy importante que también quisiera destacar es ese marco legal de gobernanza internacional también, en donde es necesario que también estemos hablando el mismo idioma, sea dentro de una convención de biodiversidad, sea en una convención de cambio climático. Las soluciones basadas en la naturaleza es un elemento que logra generar esa coherencia e esa integralidad a nivel de ese marco internacional y debe verse reflejado así. Finalmente, pero lo más importante de todo, es el tercer elemento de gente y de cultura. Y creo que hoy hemos dado muchísimo énfasis a esa temática, sobre los intereses, las creencias, los valores, las estructuras sociales, la inclusión social, el apoyo técnico y financiero. Y por eso también me encantó la conclusión de Levi, que es un ejemplo concreto de cómo debemos lograr esa inclusión social dentro de esas estructuras en las que trabajamos. Y dentro de eso conversamos mucho sobre las cadenas de valor, la importancia de incorporar nuevamente esto como un elemento transversal en nuestras cadenas de valor, para que al final lo que estemos logrando sea un desarrollo regenerativo por y para la gente.
y veamos a la naturaleza como el corazón de una transformación hacia una recuperación verde. La ministra del Reino Unido, Anne-Marie Trevelyan, nos decía que el impacto climático afecta desproporcionalmente a los más vulnerables. Y por eso todos tenemos también esa obligación de trabajar hacia lograr mejores oportunidades. Nos mencionaba también la ministra que hay 15 millones de puestos de trabajo que se podrían generar a través de una economía descarbonizada. Pero por otro lado nos mencionaba Celia Harvey que hay 2.5 millones de personas que están en este momento en condición de pobreza debido a estos impactos del cambio climático solo en Centroamérica. Entonces, si hacemos un balance, vemos que verdaderamente hay un caso positivo de un análisis costo efectivo a favor de transicionar hacia una economía más baja en carbono. Finalmente, detrás de todo esto hay un elemento transversal que es el elemento de la sostenibilidad, de cómo generamos esas condiciones habilitadoras hacia una mayor sostenibilidad. Por eso también me encantó la presentación de María José, en donde ya hay ejemplos concretos de cómo podemos ir generando fondos, cómo podemos ir adaptándonos a los riesgos, adaptando seguros que nos permitan también garantizar esa sostenibilidad y cómo hacemos para ampliar la escala de todo esto de lo que estamos hablando. Así que yo creo que tenemos un marco ya de referencia sobre el cual mañana empecemos a montar. Bueno, ahora, ¿cómo le ponemos pies y cómo ponemos en marcha todo esto? Hay un motor, hay una gasolina que debe estar dentro de esto, que es cómo buscamos también el financiamiento para hacerlo funcionar, cómo buscamos las coaliciones, cómo buscamos mejorar esa gobernanza, cómo trabajamos con los gobiernos para lograrlo y cómo trabajamos nosotros también a nivel de la sociedad civil. Eso lo vamos a ver mañana. Tenemos unos paneles excelentes en donde lo vamos a estar discutiendo. Finalmente quería comentarles que durante el día de hoy estuvimos pidiéndoles a todos ustedes que compartieran sus países y las organizaciones con las que trabajan. Tuvimos la participación de más de 300 personas de 26 países de América Latina y el Caribe, además de representación de Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Mozambique, Francia, Sudáfrica, Malawi, Kenia. Así que definitivamente eso habla también de esa interconectividad entre todos nosotros. Estamos conectados, estamos todos trabajando hacia ese mismo concepto independientemente del país y de la región del que estamos trabajando. Igualmente tuvimos representantes de comunidades, de ONGs internacionales, de la academia, de los gobiernos, de otras ONGs a nivel nacional, de muchos miembros de REDLAC, de la Red Latinoamericana de Fondos Ambientales, de la empresa privada. Eso habla también de la importancia de que todos los actores seamos parte de este esfuerzo. Bueno, con eso vamos a dar por concluido el día de hoy, no sin antes agradecer ante todo al gobierno del Reino Unido y también a través de la Embajada Británica acá en Costa Rica, que nos han dado la oportunidad de organizar este evento, de conectarnos a todos los que estamos trabajando en esta región de Latinoamérica y el Caribe, que reconocemos la urgencia y la importancia de tomar acción inmediata. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Quiero hacer un especial agradecimiento a Alfredo, que es el intérprete que solito ha tenido que interpretar todo esto que estamos diciendo y que hemos hablado a 1000 por hora, porque el tiempo apremia y tenemos muchas ideas que compartir. Así que muchísimas gracias a nuestro intérprete, a todo el personal de la Asociación Costa Rica por Siempre y la Embajada Británica que ha estado atrás de esta organización, y esperamos verlos a todos mañana muy temprano para unas sesiones de lujo en las que vamos a poner en marcha y en acción todo lo que hemos aprendido hoy. Muchísimas gracias y nos vemos mañana.